del proceso penal que se inicia a partir de ahora por el asesinato del doctor Orlando Jorge Mera. Tengo a Miguel Valerio aquí, nuestro amigo de la casa, parte de la familia de CDN, quien es el abogado de la familia. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Yulisa. Gracias por la invitación otra vez. Esta es tu casa. Eso es cierto. Gracias a ti. Yo soy el analista honorífico. Permanente, honorífico, honorífico, por supuesto. Pero amigo. Por supuesto. Cuéntame, Miguel, ¿cómo se va a iniciar este caso? ¿Qué has vivido hasta el momento? ¿Tienen ustedes todo ya para construir el expediente? ¿Cómo te ha caído esta opinión del abogado de la defensa que dice que a pesar de que lo haya matado no es culpable? Bueno, lo primero que te quiero decir que en el caso de Orlando Jorge era un amigo de muchos años, desde la universidad, incluso fue jurado de mi tesis de grado. Tesis, sí. Y siempre tuvimos una amistad muy certera. Luego yo, que he sido abogado de muchos abogados, fui abogado de él también y abogado de su oficina en algunos casos, con lo cual había una amistad que yo cuando vi lo que ocurrió, la verdad es que me entristecí, o sea, dije, ¿hasta dónde va a llegar esto? Y al señor al asesino, Miguel Cruz, yo no lo conocía, con lo cual no sé, ni siquiera lo había visto en el entorno, pero me dicen que era una persona cercana. Sobre lo que dicen los abogados de la defensa, están haciendo un trabajo. Evidentemente, la persona que tenemos experiencia en el mundo de lo penal, sabemos que en una defensa penal usted dice cualquier cosa, pero decir que no es culpable, como que no cuadra. O sea, incluso el proceso es un proceso penal que no es tan complejo, porque esta persona, lo primero era que tenía un móvil para hacer lo que hizo, que fue que le negaron una autorización en medio ambiente para exportar unas baterías que están prohibidas por tratados internacionales. O sea, se le negó por escrito. Eso es lo primero que hay que decir. Una persona que se traslada a hacer una reclamación con un revólver en mano y que tiene hasta armas de guerra en su vehículo, pasaporte, maleta, dinero, evidentemente. Y una cantidad de municiones como esa. Tenía municiones para acribillar el piso completo. La tesis que yo tengo es que si no lo hubieran dejado pasar, él iba a acribillar. Tal vez iba a subir ya de otra manera. Entonces, evidentemente, con una situación en la cual se planificó ese horrendo hecho. Eso no queda. Entonces, cuando se planifica un hecho, la calificación jurídica se llama asesinato. Sí. Entonces, aquí estamos hablando de un asesinato vil, cobarde, de hecho, abusador, porque encima según lo que hace la autopsia, dice que hubo disparos a distancia y luego se acercó y volvió y remató. O sea, que eso fue una situación penosa y como yo he dicho, o sea, Orlando murió lamentablemente, porque eso no se va a poder ya reparar, por decirle no al tráfico de influencia y decirle no a la corrupción y decirle no a algo que los políticos tienen que entender, al amiguismo, a supuesto compromiso de campaña o de lo que fuese. Le dijo que no, porque no procedía en la ley ambiental, con lo cual Orlando en ese momento se enaltece como figura, porque encima de lo que hizo fue decirle a una persona, eso no se puede. Pero muerto, ¿a qué precio se enalteció? Es que la función pública tiene ese tipo de... Él no sabía que se iba a pagar ese precio, sin duda. Jamás. Incluso lo que dicen las personas que tuvieron en el instante fue de que cuando se intenta detener ese hecho tan horrendo, él dice que es su amigo y que no interfiera. Pareciera que era una manera de calmarlo, porque la persona estaba sumamente agresiva. Llegó muy agresivo, incluso en la narración de la medida de coerción dicen que a un señor de apellido Mendoza lo golpeó en la frente. Y fue y se quejó y que había que ver el ministro. Y evidentemente ante esa situación se trató de calmarlo. Y el primero que Mire, señores, conocí a Orlando Jorge. Orlando no era una gente de alzar la voz, ni siquiera. O sea, ese no era su estilo. Trató de apaciguarlo, pero la situación se fue de control. Y evidentemente este señor no fue a hablar. Él fue a matar. Eso te iba a preguntar. ¿Se podría evidenciar en el proceso o durante el proceso del desarrollo de este caso que esta persona en ningún momento tenía la intención de conversar con Orlando Jorge Mera? Totalmente. Cerró la puerta, le puso seguro, sacó una pistola,
se escuchaba vociferando dentro de la oficina, pero no se escuchaba la voz de Orlando, o sea que probablemente él lo estaba dejando desahogarse, pero esta persona le entró con 13 disparos. ¿Qué persona resuelve un problema con 13 disparos? No, y más aún, o sea, ¿qué persona se dirige al despacho de un funcionario a hablar con una pistola y dispara? Sí. O sea, es una situación que resulta ilógica, con lo cual cuando yo oí que hoy no era culpable, yo dije, bueno, ese es un trabajo de un abogado defensor, tomémoslo dentro del marco de una declaración aislada, Bueno, pero eso se puede tomar con pinzas también. pero es una actitud. Puede decir, O sea, no es culpable porque no lo han condenado. Fue lo que yo pensé. bueno, Si tuviera que completar la frase... Bueno, realmente fue una frase muy desafortunada. O totalmente. sea, uno maneja mucho proceso penal y lo primero que uno se coloca, como efectivamente lo están haciendo en el lado de la víctima. Pero uno tiene que entender que el abogado defensor, yo soy una persona que comprende el proceso, evidentemente tiene que hacer su trabajo. Te han también. tocado tus malos a ti, pero tú eres un poco más lógico. No, yo soy un abogado. Cuando te tocan esas personas medio malas, medio traviesas, no te he escuchado decir cosas como esa que parecerían ser sandeces y que pueden inclusive lacerar el sentimiento de la gente que lo está escuchando porque es muy pronto. No, bueno, yo vuelvo y repito que lo quiero dejar en el marco de un rol del abogado defensor, pero evidentemente de que uno como abogado con el tiempo va tomando experiencia también. Miguel, la honorabilidad, la persona, la integridad de Orlando Jorge Mera, pareciera que por las cosas que ha dicho la defensa, que son mensajes que ya están públicos, están incluso colgados en la página de CDN, parecería que hay una especie de estrategia, de defensa, de hablar o imputar. Es difícil imputarle a un muerto que no tiene ya cómo defenderse. No, sí tiene. Bueno, tiene su abogado. Tiene su abogado y la familia. Pero hablar de la honorabilidad de una persona, bueno, pero, tratar de matarlo 2 veces también es un poco como cuestionable. Mira, lo primero es que eso lo único que muestra es la catadura de personas que tenemos de frente y de hecho configura más el asesinato. O sea, eso fue calculado. Eso es esa es la impresión que da. Segundo, si hay algo que es cierto, es que él se le negó esa situación, si no, no estuviera peleando, si no, no hubiera ido al ministerio y si no, no hubiera ido con una pistola. O sea, es un hecho no controvertido. Ahora, evidentemente uno ha visto aquí casos, muchos, durante muchos años, que uno ha participado. Por ejemplo, yo me acuerdo el caso Llena Jaibar, que yo empezaba mi carrera y trabajaba en aquel entonces con el bufete del señor Pereira. Bueno, yo fui muy jovencito a la audiencia de apelación, y evidentemente se decía cualquier cosa. Entonces, ya cuando una gente está detenida, imputada, hay que tomarlo eso como palabra de personas que intentan enlodar, ensuciar y justificar una conducta que nadie la va a creer, porque imagínese usted, o sea, ¿cómo usted dice que le niegan algo, que se traslada con una pistola y ejecuta un acto de barbarie como fue ese? O sea, ¿cómo usted justifica eso? Entonces, si lo hubieran complacido, seguro que no hubiera ocurrido eso. Entonces, son situaciones muy contradictorias. Miguel, el perdón, el famoso perdón de la familia que ha sido, no voy a decir que criticado, pero sí ha sido muy comentado en medios de comunicación, en todas las comunicaciones personales de la gente, en las redes sociales. Se ha dicho que se va a tratar de revertir el perdón dado. Quiero saber cómo se revierte el perdón cuando no se trata de un hecho legal, cuando no se trata de algo que tú estás dando por una vía donde tendrías que construir algún tipo de proceso, sino que es algo personal de la familia, quizás una actitud de condescendencia que tal vez el que no tiene una fe tan profunda como lo tiene esa familia podría no entenderlo. Incluso para los creyentes es difícil. El cadáver todavía, hoy hablamos de la defensa para la acusación de la muerte de Orlando Jorge Mera o del asesinato de Orlando Jorge Mera. ¿Podemos hablar ya, Miguel, de una manera llana de asesinato? Es que todos los elementos son así, vuelvo y repito, nadie, si a él le hubieran concedido el permiso que solicitaba, hoy no hubiera pasado nada. Se hubiera violado la ley y se hubiera cometido... Habría pedido otro. Si le conseguían ese permiso, pedía se otro. le negaron varias cosas, no fue ese solo permiso. Entonces, evidentemente, él se traslada, y eso se nota, con enojo fríamente calculado y pensado para hacer eso. Es tanto así
que nunca utilizaba chaqueta y se dio una chaqueta para poder ocultar la pistola. Y desgraciadamente comete su hecho, con evidentemente de que una persona que se traslada al ministerio y comete lo que hizo, no fue a una discusión. Él no fue a eso. Incluso la forma como lo mata, él se aseguró de darle muerte a Orlando Jorge. ¿Podemos hablar que hubo saña? ¿Podríamos decir que hubo saña? Sí, pero lamentablemente en el Código Penal, ya lo hemos hablado en otro programa, la saña no se encuentra tipificada. Entonces tiene que irse al asesinato, que es la premeditación, la planificación fría del hecho delictivo. Me refiero al hecho de dar tiros a distancia y tiros de cerca, que aún después de haberlo baleado se acerca y le da lo que nosotros le decimos tiros de gracia. El remate. Sí, el remate, para estar seguro que no quedó vivo. Como los crímenes de odio, que se identifican justamente porque la violencia no termina aún cuando se mata a la persona, sino que van y se acercan para estar seguros de que la persona ha quedado muerta. Incluso cuando los matan a golpe, los siguen golpeando después de muerto. No, eso denota la verdadera intención del matador. O sea, efectivamente él fue a matarlo porque él se aseguró de cometer ese hecho tan horrendo. El hecho de haberse entregado en una iglesia, ¿podría ser circunstancial? ¿Podría disminuir la calificación? ¿Podría decirse que tuvo un arrepentimiento, que tuvo en algún momento, actuó por un impulso que después se le fue? Hay una discusión generalizada en medios de comunicación respecto de qué significa haber salido de ahí y haberse ido para la iglesia. Ojo, tenemos que considerar que hay dos cosas. Se fue para la iglesia porque no pudo sacar el vehículo que estaba en el sótano encerrado porque cerraron el ministerio. Correcto. ¿O se fue para la iglesia porque sintió arrepentimiento? Mira, arrepentimiento él no ha mostrado hasta ahora. Todavía no ha mostrado arrepentimiento. No, y hoy en la medida de coerción fue con una actitud muy fuerte. O sea, no fue una cosa y sus abogados evidentemente solamente están actuando por procuración, por su cliente. Entonces, la conducta que uno ve es que ellos van a defenderse a capa y espada del hecho delictivo. Con lo cual, arrepentimiento como tal, no se nota. Y además se nota en la forma que él sale. Ahora, que él decidió irse a una iglesia, bueno, pudo irse a la Comisión de Derechos Humanos, pudo ir a la policía, pudo ir donde él entendiese, pero evidentemente de que lo que no hay es un arrepentimiento. Eso no se da. Miguel, en tu experiencia en materia penal, ¿por qué una persona que no le respeta el derecho a la vida a otra persona toma miedo y exige que se le respete el derecho a su vida como condición para entregarse? Mira, evidentemente de que cuando una persona pide respeto a su vida es porque en definitiva siente temor, pero acaba de quitarle la vida a una persona. Exactamente, pero temor ¿de qué? Porque la vida al final de cuentas es una persona que irá a un juicio donde se oirán 2 campanas, ya se anunció en el día de hoy, y yo estoy seguro que al final le van a imponer la pena máxima del asesinato, que son los 30 años, o sea, y no creo que salga porque él corresponde el prototipo de lo que narra la medida de coerción criminológicamente a una especie de sociópata, o sea, una persona que no podría ir a la calle porque podría cometer el hecho delictivo, porque en numerosas ocasiones nosotros tenemos ya, porque ya empezamos a hablar con testigos que van a demostrar cómo este señor actuaba de manera constante, era una manera violenta y prepotente. O sea, esa era su forma de actuar. Claro, por eso que yo hoy cuando me preguntaban decía, es un asesinato vulgar y vil. O sea, es un asesinato. Aquí podríamos teorizar 250 tesis diferentes, pero es un asesinato. El perdón, Miguel. Sí. Mira, a Orlando Jorge hay que reconocerle algo. Lo conozco yo también de retiros y de la iglesia. La familia Jorge Villegas es una familia desde hace muchos años, estamos hablando de un periodo de más de 20 años, entregada a la religión católica. El perdón es propio de los cristianos, fue un perdón cristiano, pero aún la Biblia dice que la justicia de los hombres no es la justicia divina, son justicias diferentes. Entonces, evidentemente, ellos en ese comunicado expresaron lo que pensaban
de manera cristiana. Yo te perdono. Eso no quiere decir que no vamos a ir a un proceso donde efectivamente tendremos que hacer valer los derechos de la familia. Yo te perdono no significa que no voy a procurar justicia. Evidentemente que no. O sea, no, de eso no se trata. O sea, se trata del perdón cristiano de una gente, por ejemplo, Patricia Villegas. Yo le digo Patricia, es mucho más sencillo. Patricia es una gente consagrada a la religión. O sea, Patricia no sale de una iglesia y una misa. La hija de Orlando, ya vimos, es de lo Heraldo. Y el mismo Orlando Salvador es una persona de ir constantemente a misa. Entonces, son personas que viven en la fe cristiana y en la fe cristiana el perdón existe. O sea, tú no puedes dejar el perdón. Ahora, eso no quiere decir que la justicia de los hombres, como dice la misma Biblia, no lo haga. Habría que leerse, por ejemplo, el Deuteronomio. O te puede leer cualquier libro del Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, donde te va a decir exactamente que la justicia divina es una cosa y la justicia de los hombres es otra cosa. ¿Qué tú esperas en todo este proceso? Nosotros nos hemos hecho la pregunta a propósito de que la sociedad está un poco decepcionada con los últimos casos que se han evacuado desde los tribunales, casos que se tenían muchas pruebas, que fueron quizás muy contundentes en su momento, pero al final los imputados han sido descargados. Hoy alguien decía: ojalá que con Orlando Jorge y el caso de ese asesinato no pase lo que ha pasado con estos otros casos, porque sería una gran decepción. Mira, lo primero es que por lo que uno nota en la investigación del Ministerio Público están tomando el rigor del lugar. Nosotros también tenemos medidas de investigación que vamos a proponer, porque nosotros tenemos como víctima el derecho a participar en el proceso y evidentemente la participación no va a ser pasiva, va a ser proactiva. Vamos a revisar exactamente qué ocurrió. Desde la perspectiva de nosotros es muy sencillo. Se le negó algo, se le dijo no a un acto de corrupción, se le dijo no a un acto de tráfico de influencia y se le dijo que no a un amigo. Ese yo creo que es el gran mensaje desde el lado de Orlando Jorge. Y adicionalmente, evidentemente que se haga la justicia. La justicia tiene que realizarse materialmente en un proceso, no hay otra forma, en una vida civilizada de procurar justicia. Entonces, evidentemente, aquí se le impondrá la pena máxima, no hay duda, pero también es importante que la gente lo entienda en sentido general. Cuando hay un proceso, siempre es bueno participar en el proceso. Y por eso es que la familia está tomando las pautas del lugar para ir al proceso de manera adecuada.